It's gonna be a nice and funny day. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Levántate OK con Javier Cárdenas. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Que no te marquen el lunes. ¡Qué guay! Que no te marquen el lunes. Son las 7. Son las 7. Dale caña a las 7. Dale caña a las 7. ¿Y en Canarias? En Canarias, las 6. ¡Ay! ¡Me como el mundo! Muy buenos días, soñadores. Buenos días. Bienvenidos a este lunes 24 de marzo, día en el que no nos va a poder escuchar José Luis Ábalos porque está contando cuentas bancarias. Claro. Las 220 cuentas bancarias que se le han encontrado, que están relacionadas con este caballero. Bueno, el caballero tiene poco, no tiene nada. De este parásito de la sociedad española, cuyo único trabajo, quiero que lo sepáis, antes de ser la mano derecha de Pedro Sánchez y, por supuesto, dirigir el PSOE valenciano, hostia, pobres valencianos, porque esto no empezó aquí, no empezó como fue ministro. Hay que decir que este personaje, el único que había trabajado era de profesor de gimnasia en un colegio. Es que... Unos meses, pocos meses. Perdón que no, me ría, no aguantó Javier. el ritmo. No aguantó el ritmo. Dijo, esto me va a costar la vida. Me va a sobrevenir un infarto si sigo a este ritmo de profesor de gimnasia. Los niños con un sobrepeso que no veas. Claro, verdad. alucinante que Torrente pudiera ser profesor de gimnasia. Esto es de broma. Y en nada hablaremos de esas 226 cuentas bancarias. 226, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, imagínate la megafortuna que tiene semejante esperpento político y para el cual Pedro Sánchez aún no ha tenido ni una palabra. Aún no nos ha dicho a la sociedad española ni una sola palabra del que fue su mano derecha. ¿Tú crees que es normal? ¿Tú crees que es lógico que haya un solo votante socialista que no se avergüence y que no diga, bueno, pero algo me tenga que decir el presidente? No, están lobotomizados, son así de tontos, pobrecitos. Porque hay que ser muy tonto, para votar al que te está robando y se ríe de ti y encima no te da explicaciones. ¿Se lo permitirías a tu hermano? No. ¿Se lo permitirías a tu padre o a tu hijo? No. ¿Por qué se lo permites a un presidente del gobierno que ni conoces personalmente, que es basura política, que es lo peor de la sociedad? ¿Por qué al Partido Socialista sí que se le permite lo que no le permitirías a una hermana que te robara? Que alguien nos lo haga ver, Bueno, de hecho hay soñadores que nos lo han hecho ver y en nada los escucharemos. Pero antes de todo esto, deciros que hoy no va a estar con nosotros Avellán. Mañana le voy a decir lo que me parece la serie Adolescencia, que ya la he visto. Y tu cara, ¿Qué a mí tal? tu cara no me Una está acabando, pista. ¿eh? ¿Vamos bien o no vamos bien? Ahí me da la sensación por la cara de Javier que no vamos nada bien. No vamos bien, Un amigo. desastre, No un vamos bien. desastre John, de más que pena. energía, no vamos bien, amigo. Por más que diga el New York Times, que es como ver el tercer capítulo, es como ver la tele con un ladrillo de 9 kilos en la cabeza, por lo que te hace veros a la mierda. Estoy harto de plataformas que se gastan una millonada en engañar al público para que lo vean. Y muchos se dejan llevar por la corriente de opinión. Ah, sí, fíjate. Mira, es un truñazo televisivo de muy alto nivel. ¿Por qué? Porque ese tercer capítulo que decía el New York Times que era la leche, No, sí. está todo hecho en una sola habitación. Barato. Baratísimo. Fíjate, diálogo. Que el chaval lo hace muy bien. Pero mira, yo cuando veo una serie, quiero evadirme. Ya. Quiero tener la sensación de que, oye, mira, he vivido una realidad que no es la mía. No quiero ver algo que me hace sentir peor, en lugar de mejor. Pues ya tengo toda la política española. Claro. Y sobre todo quiero ver un poquito de alegría. Es decir, cuando digo alegría no me refiero que tenga que ser alegre, sino, hombre, ves una toma aquí, otra toma allá, de pronto se van a tal sitio, al otro, no, todo en una habitación. Pero claro, como para eso, para algunos culturetas es, una obra maestra Elitismo. porque, fíjate, Sí. todo en una sala. ¿Sabes lo que es ver una hora de dos personas hablando? ¿Dos? ¿Un niño y la educadora social? Venga, tete a tete. Pam, 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 pam. Palizón. Agobio, ¿no? Por más que el chaval lo hace bien, esa sensación de claustrofobia, de decir, oiga, ya está, salgan de aquí. De verdad, es algo alucinante, alucinante. Y el cuarto capítulo que decían, ¿qué tal? La mitad del capítulo es,
conversaciones que no tienen nada que ver con la serie, súper ridículas, de cuando se conocieron los padres en una fiesta, de tal, que dices, pero oye, que mañana se supone que empieza el juicio de tu hijo, que se supone que, te lo juro, es un engaño a un nivel masivo. Si de verdad dicen que es la obra maestra de Netflix, pobre Netflix. Pobre Netflix. No estoy diciendo que la serie, si no le dan ese bombo, no puedes decir, bueno, oye, pues venga, si he visto esto, son 4 capítulos, por fortuna, no hubiera visto un quinto, ¿eh? No, Raquel, créeme, no veo un quinto, ¿eh? Es una tomadura de pelo. Son diálogos para besugos. Eso ya me lo advirtió John, que al final era un poco, pues mira, me alegro que eso John también lo vieras, que el último capítulo era flojo. Diálogos de verdad que dices, un momento, yo quiero ir a la trama. No me importa una leche que te compraste unos zapatos hace unos años en los que resbalabas por una pista de baile y que tal. Vamos a lo importante. Cuéntame algo. Lo que ha ocurrido. Ya. Y mira que nos desvelo cosas de lo que ha pasado. No. Al lío. Te lo juro. Es una sensación de decir, pero ¿estos de qué van? ¿De qué van? Javier lo dejó claro. Él va a ser inflexible. El productor. El productor. O sea, que ni más ni menos. No, pero no, es que de verdad, y de verdad, me voy a enfadar cada vez que me diga, es una obra maestra, que es una ¿qué? Va a venir a tu casa y te va a analiza agredir. los diálogos un poquito, y luego lo dicho. Hombre, es que mira, te lo juro, personajes muy blandos, menos el niño, que el niño es un crack, porque con esa edad actuar así está muy bien, pero que por cierto no aparece el 4º capítulo, el niño. O sea, actúa tan bien que no parece. O sea, imagínate. Claro, es para decir, oye, un momentito, son diálogos, o sea, lo dicho, estoy harto de esos periodistas que te engañan diciendo obra maestra, obra de leches. Obra maestra. El productor. Ahí está, Exacto. obra de leches. El productor. En y serio, punto. qué rabia ese dinero en marketing invertido. Coño, invertir dinero en guionistas buenos y dejaos de invertir dinero en marketing para cosas que son muy normalitas. Me encantaría verte en directo, ¿sabes? O sea, viendo el diálogo y como que pausando y diciendo, me cago. Pero te lo juro, una serie muy normalita, con diálogos tirando a muy tontos. Eso que hablábamos con también el premio, ¿no? La mejor película del año, con los Oscar. Por favor, Bueno, que tampoco que es esa para sea tanto, la mejor ¿no? película Anora. del año, Anora, que está bien, es entretenida. No, pero que esa es la mejor película del año. Ostras, Hollywood, tenemos guau. un problema, ¿eh? Guau. Houston, tenemos un problema. O sea, alucinante. Venga, va, nos vamos a ir a empezar también la mañana con el primer chiste corto, malo y criminal. Guillo, ¿cómo le dicen al camello de nuestro barrio? ¿Lo conseguimos? Dice, no, lo logramos. ¡Guau! ¡Qué bueno! Gracias, soñador, muchas gracias. Mira, hemos empezado bien la semana con chistes. A la altura un poquito, ¿eh? Sí, que no está a la altura de Netflix. Vamos con otro. Dice, capitán, hay un agujero en el barco. Pues llame al pirata para taparlo. Dice, ¿para qué? Pues para taparlo. No, gracias. No. No, ha bajado el No, pero ha de bajado, golpe, de golpe. Ha bajado. Para el peor de la semana, ¿eh? Estamos a lunes, pero para el Hombre. peor de la semana. Que por cierto, hablando de piratas, no el pirata Patapalo, pero sí Barba Negra, súper conocido. Sí. Bueno, por cierto, los piratas tenían muchos nombres con Barba Negra, Barba Barba Azul. Roja. Sí. Bueno, pues en este caso, esta es la historia real del pirata Barba Negra. Barba Negra fue el pirata más famoso de la historia, de los más temidos y quizás un loco. Edward Teach, más conocido como Barba Negra, solo necesitó piratear entre 1716 y 1718 para convertirse en uno de los piratas más célebres de la historia. La leyenda que rodea a Barba Negra le describe como un personaje extremadamente temible y violento. En tan solo 2 años capturó más de 40 embarcaciones, incluido el barco esclavista francés llamado La Concorde, al que renombró Queen Anne's Revenge y lo instaló 40 cañones. Se sabe que Barba Negra utilizaba tácticas intimidatorias como atarse mechas de cañón encendidas a la barba durante los combates, creando una imagen aterradora. Algunos piensan que era un hombre desquiciado y que estaba completamente loco. En 1996 se encontró entre los restos del Queen Anne's Revenge una jeringa todavía con mercurio dentro, que en aquella época se utilizaba para tratar la sífilis introduciéndolo a través de la uretra. Algunos historiadores creen que esto podría ser una señal de que Barba Negra realmente sí padecía un comportamiento psicótico, o bien por una sífilis avanzada, o bien por el envenenamiento de mercurio. Sífilis. Va bien sífilis, amigo. Me ha encantado el grito, ¿eh? Le ha dado como una expresión Está a claro. la narrativa. Pero es curioso, ¿eh? Que entre solamente 2 años. En 2 años la que hizo, 1716, 1718, la que lió aquí el amigo. Madre mía. Bueno, pues ya veis, la historia real de este pirata, con el que también nos vamos a ir a hablar del tema del día, no puede ser de otra forma,
de Ábalos, el guapísimo Ábalos, ese hombre que ya veis que incluso que fue su padrino de bodas en Perú, dice que lo utilizaba para cuidar de las prostitutas que él tenía en Perú, solamente trabajando para él. En fin, María Jamardo, del Debate, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Por favor, hablemos a los soñadores sobre este juez del Supremo que pide las cuentas de la fundación de José Luis Ábalos, que usó para construir el inmueble de Perú y que tenía su nombre. También decía que no tenía nada en el extranjero y ya se ha descubierto que sí que lo tenía, ¿os acordáis? El tiempo me da la razón, pensaban que iba a ir más lento, pero no, el tiempo te ha quitado la razón, Ábalos. Tenías propiedades en el extranjero y, como decíamos anteriormente, 250 cuentas bancarias a tu nombre, Ábalos. Pero María Jamardo, esto es, honestamente, que Europa mire hacia otro lado cuando tenemos un gobierno corrupto, porque ¿de verdad me vas a decir que Pedro Sánchez no tenía constancia de que Ábalos disponía de 250 cuentas bancarias? La pregunta es, si Ábalos tenía 250, ¿qué cantidad de cuentas bancarias tiene Pedro Sánchez, que es el jefe? Bueno, esa es la gran incógnita, Claro. pero se acabará sabiendo todo, porque al final el que Aldama señalaba como el uno de esa trama que calificó el primer juez de la Audiencia Nacional que investigó el caso como organización criminal y por lo que está imputado Ábalos en el Supremo, al final en algún momento tendrá que dar o rendir cuentas, nunca mejor dicho, pero lo sorprendente es cómo ha ido evolucionando el caso de Ábalos, Sí. Ese ministro protegido en transportes que manejaba un gran presupuesto, que tenía un peso en el Partido Socialista, que era el que manejaba el Partido Socialista Claro. por dentro, y que resulta que cuando todavía era concejal en Valencia, empezó a gestar una trama de contactos, una red de contactos de dudosa legalidad que le han llevado a ser propietario de un inmueble en Perú que, como vimos y como comentamos en varias ocasiones, no ha declarado, por eso no ha pagado impuestos en casi 2 décadas, aunque estaba obligado. Resulta que ahora se le encuentran esas cuentas en las que él, de alguna manera, o es titular o es apoderado. Se han pedido informes patrimoniales de su hijo mayor, pero también sabemos ahora que una de las hijas del exministro, Tatiana Ábalos, comenzó a pedir dinero a Koldo García, al asesor de su padre, tan solo un mes después de que su padre fuera nombrado jefe de transportes, ministro de transportes. Dios mío. Es decir, toda una trama. Toda una trama y sobre todo lo que decíamos anteriormente, ¿no? Los valores del socialismo. Que mi papá es ministro. Ah, pues que me dé dinerito bajo mano su asesor, su mano derecha. Que, por cierto, recordemos, su mano derecha se la pone a dedo Santos Cerdán, número 2 del partido ahora. ¿Y Santos Cerdán dónde lo conoce? En un prostíbulo. ¿Qué pasaba por ahí mucho a comprar el pan, Santos Cerdán, para saludar a Koldo, que era portero del prostíbulo? En la puerta. Claro, pues hombre, es que cuando tú coges a un portero de un prostíbulo y lo metes de mano derecha de un ministro, es que tienes mucha relación y pasas mucho tiempo con él. Hombre, si ese hombre trabaja cada día en un prostíbulo, es fácilmente entendible dónde pasaban el tiempo juntos. Estamos hablando de que es tal nivel de vertedero lo que es el PSOE, que no entiendo todavía, de verdad, María, que no haya un movimiento urbano, social mayor, sobre todo liderado por las mujeres, viendo cómo utilizaban esta gentuza a las mujeres, y solo se entiende por cómo han copado los medios de comunicación y cómo evitan que se hable de esto. Bueno, cada vez que hay un mínimo cerco o que se estrecha un poco el cerco sobre alguna de las causas de corrupción más sensibles al gobierno y al presidente del gobierno, que no olvidemos que están siendo investigados su hermano y su mujer, que no es un tema menor, por muchísimo menos hubieran dimitido primeros ministros a lo largo y ancho de toda Europa y de los países serios. Sí, sí. Aquí no sucede, pero es que cada vez que hay un mínimo cerco, un indicio nuevo o cualquier historia, enseguida una cortina de humo, vamos a ver cómo desviamos la atención, vamos a ver cómo ponemos el foco en otras cuestiones y si la gente, pan y circo, y eso, despistados y entretenidos. Así es, pero seguiremos cada día como un martillo pilón al pie del cañón contándote todo esto, a pesar de que fíjate que ha intentado Pedro Sánchez de una forma indigna y asquerosa con sus socios de gobierno, que lo único que quieren es romper España, los que iban de libertarios, los que iban de demócratas, poner multas a medios de comunicación como el nuestro de hasta 600.000 euros y lo decidirán ellos a dedo. Ellos decidirán a dedo si lo que decimos les gusta o no. No si es verdad o mentira, no, si nos merecemos una multa de hasta 600.000 euros. Esto es gravísimo, María.
Bueno, es una censura. Evidentemente están tratando de que los medios independientes o los medios críticos se autorregulen, se autocensuren. Yo creo que es mucho más que una censura. Por una razón. Censura es que no te permitan expresarte, es decir, que te cierren tu canal. Pero cuando te meten una multa de 600.000 euros, no es censura. Esta gente te asesinan civilmente. Estás muerto, son sicarios. Repito, una cosa, la censura es que no te permitan expresarte. Multas de 600.000 euros es acabar contigo de por vida. Pero el efecto es el mismo, Javier. Lo que pretenden es crear ese ambiente de miedo para que esos medios independientes, los que se atreven a investigar lo que no les gusta, los que ponen el dedo en la llaga, se lo piensen 2 veces antes de contar algo que puede ser incómodo, que ellos pueden rectificar o que pueden pedir corrección, y que si te niegas puede conllevar efectivamente una sanción administrativa de esos importes de los que tú estás hablando, y que claro, la gente se lo piensa, porque no son 600 euros o 60 euros, no, estamos hablando de importes muy elevados, con lo cual, en el fondo, es una forma de obligarte a, si iba a contar esto, ya no lo cuento. Pero si estoy de acuerdo contigo, es decir, que es censura, claro que es censura, lo que digo es que ya no solamente es censura, o sea, me refiero, estoy al 1000% de acuerdo contigo, claro que es censura. Lo que dices tú, lo que digo yo, pero lo que digo yo es que no solamente es censura. Va más allá. Además de censura, es acabar con la carrera, con la vida de una persona que no pueda acometer una multa de 600.000 euros. A eso me refiero. Que es totalmente censura, ahogarte económicamente. Censura y asesinato social. Y punto, no hay más. Es destrozarte vivo a la vida. A eso me refería. Pero vamos, que decimos lo mismo con otras palabras. María, que te seguimos en el debate. ¡Besazos! Un beso, seguimos. Seguimos, Abrazos. chao. Se va María Jamardo y llegan, bueno, pues gente a la que hay que escuchar atentamente. ¿Qué me dirías si te dijera que las ballenas respiran por el culo? Soñadores, aquí empieza Levántate OK Premium. Durante muchos años sabéis que os lo hemos dado todo, nos la hemos jugado y te hemos contado todo lo que los demás se callan. Pero ahora necesitamos tu ayuda y solo te pedimos que te suscribas en javiercardenas.com para que escuches todo el contenido del programa y por menos de lo que cuesta un café toda una semana. Por la libertad de expresión, forma parte de esta gran familia de soñadores. Te esperamos. Levántate OK con Javier Cárdenas.